Muy buenas conversaciones, grandes invitados aquí en el estudio. Estamos con Álvaro García, ministro de Economía. Ministro, muchas gracias por darse el tiempo y venir a los estudios de Infinita. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Hola, ministro. Oiga, ministro, antes de partir con toda la coyuntura económica, me gustaría preguntarle cómo han sido estos ya casi un mes desde que asumen el Ministerio de Economía. Usted ya tenía una vasta experiencia, ha sido ministro en distintos gobiernos, en el gobierno de Ricardo Lagos, también de Eduardo Frei, pero me imagino que en este escenario es distinto. ¿Cómo han sido un poco estas primeras semanas a cargo de la cartera de Economía? Con hartas cosas pasando. Con muchas cosas pasando, ha sido una actividad muy intensa. Afortunadamente hemos avanzado. Hoy día se está promulgando la ley de permisos sectoriales, un gran avance. Ayer se aprobó en el Senado la ley de cabotaje después de 10 años de trámite. Todavía nos queda uno más, pero hay una gran oportunidad de que esta se termine de aprobar prontamente. El Banco Central nos ha dado buenas noticias en materia económica. La economía está creciendo más rápido de lo que se esperaba, la inversión aún más rápido, así que ha sido un mes intenso, pero con buenas noticias. Excelente. Ministro, en la ley de cabotaje, ¿qué es lo que se busca con más competencia en el transporte marítimo? Exactamente. Eso ¿Se va a poder que banderas no chilenas puedan competir? Siempre y cuando se instalen en Chile, se tienen que convertir en empresas chilenas, empresas hoy internacionales tienen que nacionalizarse y van a poder participar de nuestro mercado, introduciendo más competencia y con eso reduciendo costos para nuestros consumidores. Perfecto. Ministro, le leí un artículo en el Mercurio. Una columna alzado. Una columna alzado, ¿cierto? Sobre el empleo. Tomé apunte, varias cosas que me gustaría conversar con usted. La primera es que dice que el problema del empleo viene hace 20 años. Yo estaba mirando los números, veo hace 10. 2013-2014 veo como una subida del desempleo, pero no hace 20 años. ¿Por qué uso esa fecha? Usé esa fecha porque el periodo previo al 2013, si bien desde el 2010 se ve una caída en la tasa de desempleo, es producto de un alza muy significativa en la tasa de desempleo el año 2009 con la crisis asiática. Entonces, esa caída es recuperación realmente de las tasas que teníamos antes. El problema del empleo empieza a gestarse a fines de la primera década de este siglo. Ya, pero hace 10 años atrás teníamos desempleo del 7%, hoy día tenemos casi el 9%. Sí, efectivamente. Esa tasa ha ido creciendo de manera continua. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, son múltiples los factores que explican esto. Eso es lo que buscaba señalar. Primero, por supuesto, está el hecho de que la economía ha venido creciendo mucho más lento que en el pasado. Segundo, hemos tenido un proceso de cambio tecnológico muy significativo. Podemos verlo en nuestros supermercados, donde ahora hay cajeros automáticos o digitales más bien, cuando antes eran personas, y eso se ha extendido a lo largo de la economía. El sobrecalentamiento que vivió la economía por los retiros de la AFP también implicó una subida en la tasa de interés, con su consecuente impacto en el empleo. Son muchas las variables que inciden en este fenómeno y todas deben ser consideradas. Ministro, a propósito de variables y yendo un poco al informe del Banco Central, que dice que el alza del salario mínimo, la reducción de la jornada a las 40 horas han tenido un impacto negativo justamente en el empleo. Usted y el presidente Boric han dicho, o más bien han pedido una mirada un poco más amplia. Me gustaría preguntarle en ese sentido qué aspectos concretos considera usted que el informe se queda un poco corto o usa, no sé, supuestos discutibles dentro de todo esto. A ver, primero hay que distinguir, hay dos informes del Banco Central en esta materia y antes de meterme en ellos quiero alegrarme de que el Banco Central esté analizando el tema del empleo. El Banco Central tiene una enorme capacidad técnica, tiene información como nadie en Chile para hacer este estudio y en general no se había involucrado en un tema tan importante para el país como el empleo, así que es muy positivo que lo haga. En este caso, el Banco Central analiza el efecto del incremento de los costos laborales sobre el empleo.
efectivamente los costos laborales inciden sobre el empleo, pero como decía anteriormente, es una de las muchas variables. Y ese ha sido nuestro único comentario. Si queremos entender bien lo que está pasando con el empleo, tenemos que estudiarlo en toda su complejidad. Ya, pero lo que dice el informe del Banco Central, liderado por Al-Bagli, gerente de política macro, es que al comparar dos grupos de trabajadores en empresas, concluyen que el grupo que tenía un porcentaje más alto de trabajadores en torno al salario mínimo tuvo más efecto en el empleo. Por lo tanto, considerando todas las otras variables que se pueden aislar porque les afectó a los dos grupos, entonces pueden concluir que más salario mínimo implicó menos empleo. No es esa la conclusión, sino la que tú señalaste al principio. Los sectores económicos más afectados por el salario mínimo vieron reducidos sus niveles de empleo. ¿Qué pasó con la economía en su conjunto? El estudio no lo concluye. No lo concluye, pero por eso, o sea, empresas más expuestas al salario mínimo vieron caídas más fuertes en el empleo. Sí, ya. Pero eso no es sinónimo de que haya aumentado el desempleo. No dice eso. Exactamente. Dice que que el aumento en el salario mínimo tuvo un efecto negativo en el empleo. En ciertas empresas, no en la economía en su conjunto. Correcto. Y en esas mismas empresas es donde el Estado buscó actuar subsidiando los salarios. Era perfectamente previsible que un incremento de esa magnitud en el salario mínimo tuviera un efecto en aquellas empresas que contratan a trabajadores con ese nivel salarial. Por eso mismo se complementó esa política con un subsidio a esas mismas empresas. Ya, ok. Pero todas estas otras cosas que afectan a la economía sin ninguna duda, como los cambios tecnológicos y otras cosas, no afectan la conclusión del estudio. No, porque no las analiza. El estudio no analiza todas esas otras variables. Entonces no lo podría considerar. Y ese es precisamente nuestro punto. Está bien analizar el efecto de costos laborales en el empleo, pero si queremos entender lo que está pasando con el empleo, tenemos que estudiar todas esas otras variables. Ya, y ¿para eso se quieren juntar con el Banco Central? Yo la verdad que no veo una necesidad de juntarse con el Banco Central. Nosotros, por lo menos desde el Ministerio, no lo estamos haciendo. El Banco Central es muy transparente en la información que utiliza. Hay ciertos datos del banco que utiliza en este estudio particular que no son de conocimiento público y sería interesante conocerlos, pero el Ministerio de Hacienda tiene un diálogo continuo con el Banco Central y me parece que ese es el mecanismo que hay que mantener. Ministro lo menciona, que está parte diciendo que está muy contento que el Banco Central se haya involucrado en temas de empleo, y también lo dijo que el IPOM fue un muy buen dato, muestra que una economía más fuerte. ¿Por qué entrar en estas polémicas? Que no le digo que son pequeñas por el tema del empleo, súper relevante, pero habían tantas otras noticias que destacar. Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué la conversación se ha focalizado en este tema? Mi reacción particular al ver el IPOM fue que buenas noticias. La economía está creciendo más rápido de lo que se esperaba. La tasa de inversión casi se duplica, el incremento en la tasa de inversión casi se duplica respecto de lo que esperaba. Todas buenas noticias para el país y particularmente para el empleo. Claro, pero además no se involucra a cualquiera, se involucra al presidente con un comentario político a un informe técnico. Yo diría que el presidente hace un comentario muy general, primero señalando que respeta muchísimo la autonomía del Banco Central y su gran capacidad técnica, pero señala que tiene diferencias con un estudio particular, y las diferencias son las que he explicitado. Estamos conversando con Álvaro García, ministro de Economía, a esta hora aquí en el Más que Números en Radio Infinita. Lo quiero llevar a otro tema a propósito de la permisología, ministro. ¿Lo sorprendieron las declaraciones del expresidente Eduardo Frei? Usted que trabajó con él también en calidad de ministro justamente también de Economía. No me sorprendieron en absoluto. El presidente, si no me equivoco, dijo dos cosas. Una, que no le gustaba la palabra permisología. Claro.
cosa con la que coincido plenamente, la encuentro peyorativa. Los permisos sectoriales y ambientales son necesarios para que se respeten las normas que el país se ha fijado. Y segundo dijo, tenemos que acelerar los tiempos de trámite, cosa con la que también coincido absolutamente, y afortunadamente es algo que va a ocurrir desde hoy en adelante. Hoy se promulga la ley de permisos sectoriales, que va a implicar un cambio muy significativo en los tiempos de trámite. Un proyecto estratégico, un gran proyecto de inversión debiera reducir a la mitad sus tiempos de trámite. Los pequeños proyectos debieran reducirlos aún más, porque no pasan por trámite ambiental, solo se ven afectados por permisos sectoriales. Por poner un ejemplo, si hoy día alguien quiere abrir un restaurante, se va a demorar en torno a 8 meses en lograrlo. Con esta nueva ley se va a demorar 2. Sí, súper interesante. Y no sé si leí una carta hoy día en el Mercurio del expresidente del túnel El Melón, Sergio Merino, que hablaba a propósito justamente de los 30 años que cumple el Melón y lo poco que se demoraron en poder destrabar el tema de los permisos. 3 meses, creo que decía. Sí, es que estamos hablando de hace 30 años, donde no existían una enorme cantidad de leyes que hoy hacen más lento el trámite de implementación de los proyectos de inversión, pero también resguardan mejor a la ciudadanía. Ese año no existía la ley marco del medio ambiente, por ejemplo. Por lo tanto, no se evaluaba el efecto ambiental de un proyecto de inversión. No existía la ley del consumidor, por ejemplo. Por lo tanto, los consumidores, todos nosotros, estábamos mucho más desprotegidos. Creo que ha sido un avance para el país y para los ciudadanos que estas leyes existen. Ahora, desafortunadamente no se pensaron como sistema, que implicaba una ley sobre la otra. Y eso es lo que la ley de permisos sectoriales hoy hace, constituye un sistema que lo busca racionalizar. A propósito de restaurantes y ese tipo de emprendimientos de negocios, ¿cuánta influencia tiene esta ley que se acaba de aprobar sobre las municipalidades? Porque las polémicas que vimos hace un mes atrás de lo que se demoraban los restaurantes a abrir tenía que ver con patentes municipales. Sí, esta ley incide menos en el tema municipal, donde coincido, hay mucho progreso que hacer todavía, pero muchos de esos permisos que afectan a los negocios son también del gobierno central, particularmente del Ministerio de Salud, que es donde más decretos vamos a tener que elaborar para hacer efectiva la ley de permisos sectoriales. Ministro, ¿y estos recortes de 30% en el tiempo de que se demoran los trámites, es algo que usted lo deja satisfecho? Porque uno esperaría, o sea, si bajamos de un proyecto de 18 años de espera a 14, quedamos más o menos donde venimos. Es entre 30 y 70%. Okay. El ejemplo que acabo de dar de los restaurantes es 75%. Esa sí que es una baja muy, muy significativa. Si uno lo juzga por la reacción que ha tenido el sector privado respecto de esta ley, uno diría es muy positiva. En general hay un aprecio unánime del sector privado sobre el positivo impacto que esta ley va a tener. Sí, no sé si vio el índice de burocracia 2025, que sitúa a nuestro país como el más lento de Iberoamérica para abrir una empresa, más de 5.200 horas. Una brutalidad. Es muchísimo, sin lugar a dudas. Afortunadamente ese mismo índice en un par de años más nos va a mostrar en una posición muchísimo mejor que la actual. ¿Sí? ¿Usted cree que en un par de años más podríamos revertir todo esto? Sí, yo creo que sí, que nosotros estamos trabajando muy aceleradamente en elaborar los reglamentos de la ley junto con prácticamente todas las reparticiones públicas del gobierno. Al terminar este gobierno queremos dejar funcionando al menos los 50 permisos que más demoran y desde luego las declaraciones juradas, que esa va a ser... Hay dos cosas que no se han subrayado suficientemente a mi juicio. Uno es la posibilidad de avanzar paralelamente en más de un permiso. Claro. Hoy día, si un permiso demora un año, y hay que esperar ese año para iniciar el segundo permiso que demora otro año, bueno, nos demoramos 2 años en hacerlo. Sí. El trabajo paralelo reduce automáticamente a la mitad eso, sin haber cambiado nada.
Y lo segundo son las declaraciones juradas, que es prácticamente lo único que va a tener que hacer toda la pequeña y mediana empresa, por lo tanto, más de la mitad de los empleos del país. Muy bien. Conversamos con Álvaro García, ministro de Economía. ¿Qué le gustaría a usted dejar como legado, si se puede hablar, en los pocos meses que le va a tocar dirigir el Ministerio de Economía? Bueno, hay dos cosas claves para la economía nacional que están en curso. Esta que hablábamos de la ley de permisos sectoriales, cuya implementación importa un arduo trabajo. Y lo segundo es la creación de la Agencia de Financiamiento de la Inversión y el Desarrollo, tarea a la cual me voy saliendo de esta radio. Está en un segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado. Pudiera ser que se apruebe en general hoy día en la comisión. Esto es clave para fortalecer la productividad en la economía. Los países crecen de acuerdo a los factores que tienen: capital, trabajo y a la eficiencia con que lo hacen, la productividad. Y la productividad es lo que nos ha estado fallando en Chile. Los estudios que se han hecho indican que el estancamiento en la productividad se debe a un muy bajo nivel de inversión en innovación y cambio tecnológico. Chile invierte menos en eso que el promedio de América Latina y aproximadamente un cuarto de lo que lo hacen los países de la OECD. Esta agencia busca específicamente fortalecer esa dimensión, que el país invierta más en innovación. Nuestro cálculo es que en el primer año de vigencia de esta ley se va a duplicar el nivel de inversión en innovación y cambio tecnológico. ¿Y cómo se consigue eso? Sumando recursos privados a los recursos públicos que hoy tiene la Corfo. La ley lo que hace es que genera fondos que le van a permitir a las compañías de seguro, a las AFP, a la banca multilateral, complementar los recursos del Estado. Y los cálculos que tenemos y los compromisos que tenemos de la banca multilateral nos llevan a pensar que en solo un año podemos duplicar el nivel de inversión. Ministro Álvaro García, ministro de Economía, Fomento y Turismo, me gustaría preguntarle a propósito de lo del turismo y el contexto de fiestas patrias que tenemos. Imagino que la activación a nivel turístico es importante para la economía del país. ¿Qué proyecciones están haciendo durante lo que queda del año y el balance de todo lo que significó después de la pandemia, que supimos que ya ahora el turismo se ha reactivado de una manera importante? ¿Cuál es la mirada que tienen en la actualidad? Efectivamente, el turismo se ha incrementado muy significativamente. El año pasado superamos los niveles prepandemia, por lo tanto llegamos a los mayores niveles históricos de turismo extranjero. Este año ya estamos superando los niveles del año pasado. Esperamos más de 6 millones de visitas del extranjero durante el presente año, y en particular durante estas fiestas patrias esperamos viajes de alrededor de 2 millones de personas en el país, lo que es un enorme estímulo al turismo. No habíamos tenido esta cifra antes, a pesar de que hay un día menos de fiestas patrias, va a haber más volumen de viaje, y junto con esta celebración siempre enfatizamos la responsabilidad con que tenemos que celebrar. ¿Alguna opinión de la discusión que se ha dado en torno al aeropuerto y a la calidad del aeropuerto? Porque es clave para el turismo. Es clave para el turismo, la verdad es un tema que es relativamente ajeno, así que no quiero arriesgar opiniones. No quiero entrar en más polémica. No, pero es importante porque al final el aeropuerto es la entrada a nuestro país y nos posiciona como un lugar, como un destino turístico clave, es la primera impresión. Absolutamente, el aeropuerto es crucial. Es impresionante el crecimiento que ha tenido el aeropuerto, también las caminatas que hay que pegarse a los aviones, y que sea más cómoda la recepción es clave para el turismo. Pero coincide ahí sin duda. quizás con la ministra de Obras Públicas, que es un trabajo que en conjunto, que no corresponde netamente al aeropuerto o en este caso al Ministerio de Obras Públicas, sino que también corresponde un trabajo en conjunto con las propias aerolíneas. Con las propias aerolíneas y con el concesionario del aeropuerto, que es el que construyó. Bien, pues Álvaro García, ministro de Economía, Fomento y Turismo, le queremos agradecer estos minutos de conversación y que haya venido acá al estudio de Infinita para conversar en Más que Números. Muchas gracias. Al contrario, le agradezco a ustedes la invitación. Que tenga una excelente jornada y buenas fiestas, pues. Muchas gracias. Igual chao, para chao. ustedes.